gloria de los años. Sintoniza en Gran Vía Radio y esto es Sabias Palabras. Cada lunes de 3 a 4 de la tarde, en directo hablamos de gerontología, uno de los pocos programas que dedica su contenido a las personas mayores. Equipo técnico en los controles Jordi y a la conducción Marc. Hoy, como siempre, tenemos personas que más conocen las residencias y que más experiencia tienen. El señor Josep de Martí, jurista y gerontólogo, profesor de máster de gerontología social de la Universidad de Barcelona y director de Inforesidencias. Josep, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, qué contentos de estar aquí en este día. Aquí estamos en Cataluña festivo. En Cataluña, en Barcelona, solo me parece. Perdón, En sí, Barcelona es cierto. festivo, pero en Madrid, Sevilla, Valencia, donde también nos escuchan, no. Pero sí que en toda España, en toda la península, estamos de veranillo de San Miguel. O sea que cuando pensábamos vamos a poner ya la ropa de invierno dentro del armario, vamos a sacarla, la de invierno, y vamos a poner la de verano, pues hay que esperar unos días más. Sí, por cierto, hoy es el primer lunes de otoño. Hoy es el primer lunes de otoño. Sí, señor. Pero qué veraniego es este otoño, de momento, Largo. Pero además, ¿sabes qué pasa con el otoño? ¿Qué? Que las hojas cambian de color, empiezan a caer. Sí. Y a mí normalmente me evoca el paso del tiempo. Sí. Sabes que las hojas que caen volverán a salir, pero te hacen pensar en aquello que pasa y te puedes permitir algunos días un poco de melancolía y de reflexión, de introspección y de mirar hacia atrás. Y hoy vamos a tener una invitada en la segunda parte del programa que, la verdad, está aquí con nosotros en el estudio y solo verla veo una parte importante de mí también. ¿Sí? Porque sois personas que nos conocemos desde hace muchos años, que hemos tenido trayectorias, y a mí lo que me evoca esto del paso del tiempo es una cuestión, que es que yo empecé a trabajar en cuestiones relacionadas con residencias en febrero de 1991. Solamente hace 32 años o 33 años. Toda una vida casi. Casi una vida. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando yo empecé a trabajar, las residencias eran muy diferentes a lo que es ahora, a lo que son ahora. Para empezar, había muy poquitas comparando con las que hay ahora. Y además eran muy diferentes, porque entonces estaban las residencias de monjas, que siguen estando hoy, pero algunas todavía, el año 91, eran lo que decíamos asilares, o sea que tenían algunas habitaciones muy, muy grandes en las que quizá había 6, 8 camas separadas con cortinas. A mí todavía me tocó visitar alguna de aquellas, de las últimas, ahora ya no quedan, ¿eh? Y si queda alguna, quizá alguien nos puede escribir al WhatsApp del programa y nos diga, pues oye, hay una que sí que existe en algún sitio y que nos lo digan, porque además sería interesante. Pero yo creo que si no nos llama o nos escribe nadie, será difícil que lo haya. Ya que lo has nombrado, vamos a decir el número de WhatsApp, lo volveremos a repetir. Es el 646-5420-05, 646-5420-05, ese es el WhatsApp del programa para que nos puedan dejar mensajes de voz o escrito, lo que quieran. Pues mira, en esas residencias que yo veía entonces, vamos a repasar un poquito en este viaje histórico, yo recuerdo, debía ser el año 91 o 92, que fui a una residencia que todavía tenía salas asilares, o sea, todavía tenían esas habitaciones de 6, 8 personas, grandes, con cortinas. Como San Pablo, como el hospital de San Pablo. De antaño, sí. Pero ¿sabes lo que no recuerdo? Porque sabes que los recuerdos a veces te los vas cambiando y al final te acabas inventando el recuerdo. Sí, y te lo crees. Sí, porque a mí alguien te dice, pero tenían orinales. Yo creo que orinales ya no, que esto es incluso antes del año 91. Bueno, el orinal debajo de la cama, porque antes, si en vez de hablar del 90 hablásemos del 70, muchas residencias / asilos tenían orinales, pero es que también había casas donde la persona dormía con un orinal debajo de la cama para no levantarse por la noche o porque no tenían baño dentro de casa. Entonces, allí hablé con un señor que se me quedó grabado y que, como llevo unos cuantos años dando cursos y clases y conferencias, esto que voy a explicar lo he explicado muchas veces. Y es que este señor, yo le dije, oiga una cosa, usted está aquí compartiendo habitación con 8 personas, digo, pero usted les conocía antes.
Y dicen, no, no, yo no conocía a nadie. Y digo, pero ¿y usted esto de vivir aquí en un sitio que compartiendo una habitación con tanta gente y tal? ¿Sabes qué me dijo? No. Mira, me dijo, oye chico, o oye joven, yo aquí no paso frío, no paso hambre y no paso miedo. Dice, yo estoy bien. O sea, este Claro. señor que estamos hablando que debía ser el año 90, no, el 91, quiero decir, o 92, este señor entonces debía tener 80 y pico años, o sea que debió nacer en el año 1904, 1905, o sea que la guerra civil le cogió de 30 y pico años, o sea que la posguerra le cogió, o sea que desde el desarrollismo después, la llegada de la democracia, todo había tenido una historia de vida tan larga Oh, sí. que yo estoy seguro que él en algún momento de su vida había pasado hambre. Seguro. Pero a mí me hace gracia eso del hambre porque hay veces que dice, hombre, ahora también pasamos hambre, sí, si haces régimen, ¿no? Y él decía, Claro. yo no paso hambre, no paso frío. Claro, es que hoy día mucha gente pasa frío si va de excursión, si va a Sí. esquiar, si un día te has dejado el jersey en casa, pero yo me parece que este señor no se refería a ese tipo de frío. No, no, no. Y No lo podía evitar este. no lo podía, y además, después, no con este, pero hablaba con otro, y me decía, ¿tú sabes lo que es un sabañón? Y yo Ahora se habla. digo, La juventud no lo conoce. no, y yo digo, yo he oído hablar de sabañones, incluso lo miré por Google y vi la foto de un sabañón, Sí, pero sí, nunca del ni he frío. visto, y son estas cosas que causa el frío, la Sí, falta de señor. circulación en los dedos. Sí, señor. Bueno, pues, y este señor decía, no paso frío, no paso hambre y no paso miedo. Pero claro, tú ahora piensas en la gente y dices, ¿tú qué miedo tienes? Claro, yo creo que la gente hoy, el miedo que puede tener a perder el trabajo, o el miedo que puede darte una película, o el susto, no es el miedo del que él nos estaba hablando. Pero lo que quiero decir es que en las primeras residencias que yo fui a ver hace 30 y pico años, quienes vivían eran personas que lo habían pasado muy mal durante su vida, muchos de ellos. Claro, 30 años después todavía hay mucha gente que lo ha pasado mal en la vida, pero hay Claro. menos. Gente, la gente que hoy tiene 80 años, 82, si los que tienen 80 no han vivido la guerra civil. No. Los que tienen 85 nacieron durante la guerra civil, con lo cual su recuerdo ya no es el recuerdo propio, es un recuerdo que se ha ido formando después. Sí que hay mucha gente que ha vivido la posguerra, que debió ser Que muy también dura ha para sido, mucha gente. también fue dura, pero claro, ya no es igual. No, claro, entonces, cuando yo iba a las residencias de los años 90-91, veía mucha gente así. Pero ¿sabes qué pasaba también? Que tú comparas con los números y en el año 91, más o menos en España, si tú cogías 100 personas al azar, 10 tenían más de 65 años. Sí. ¿Sabes ahora cuántas tienen? Si ahora coges a 100 personas que van por la calle de más de 65, 100 personas por la calle y dices, ¿cuántos tienen más de 65 años? 21. Claro, Sí, sí. es que hemos pasado a que hay muchas más personas mayores y después también una cosa curiosa. Antes, yo me acuerdo de la época de mis abuelos, mi madre, cuando nos explicaba de joven, antes había 3 Cs que mataban a la gente joven, que era cáncer, corazón y coche. Entonces, no sé si esto lo sabe la gente, pero hoy en España mueren muchas menos personas en accidentes de coche de lo que morían hace 30 años. Hace 30 años había menos coches, Sí. pero ahora los coches son mejores, Son todos más tienen seguros, airbag, claro, todos claro. tienen cinturones de seguridad, las carreteras son mejores, la posibilidad de que tengas un accidente, venga un helicóptero y te lleve al aeropuerto, al hospital en helicóptero, Antes no antes no existía, claro, existía, claro. pero es que pasa lo mismo con el cáncer. Ahora a una persona le dicen tienes cáncer, Se y curan no es mucho. una sentencia de No, muerte. antes sí. La palabra cáncer, Y la otra cosa curiosa, que es el corazón. Antes el ataque al corazón. ¿Te acuerdas que la gente sí, decía, sí, sí. no, no te daba un infarto, no te daba un ictus, No, o no, te no, ese daba... señor sufre del corazón, ya está. Sí, Etiquetado. claro, entonces ahora hay mucha gente que, bueno, tú vas por la calle y le dices a alguien, tengo un primo que se llama Paco que le han puesto un stent. Pues yo creo que la mitad de la gente sabe de qué estás Ahora sí, hablando. sí, 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 Y sí. antes, cuando alguien tenía un ictus, o sea, que El tenía trombo, así una una embolia embolia, cardíaca, no tal, es que la mayoría morían. morían. Ahora llegan a los hospitales y tienen la unidad de ictus. Ahora, en la ambulancia que te viene a buscar, en muchos sitios de España hay un protocolo de ictus que te Sí, salvan la vida allí. Entonces, ¿sabes qué ha pasado? Que mucha gente vive más, pero hay un problema, que es que si te ha cogido un ictus y te han salvado en la ambulancia, no te vas a morir,
pero sí que tienes posibilidades de que no vivas como vivías antes. Ah, claro. Quizá tengas Alguna dificultades, secuela queda. claro, quizá te quede una secuela para caminar, Sí, quizá sí, no. el habla. De repente pasas de que vivías totalmente autónomo sin necesitar a nadie, Sí, sí, ha cambiado tu vida por completo. claro, y ahora necesitas a alguien. Si tienes un infarto, o lo que llaman infarto, un ataque de corazón, Sí, una angina de una pecho, un angina de pecho y infarto, tal, antes quizá te morías. Pero ahora quizá te digan, ahora tienes que llevar un tipo de vida mucho mucho más más sosegada, tranquilidad, tienes sí, tal, claro. y pasas a depender. Y lo mismo con algunos tipos de cáncer, no con todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Hemos conseguido que la gente viva más, que la gente vivamos mucho más, Mucho más. pero el precio que hemos pagado es que hay más personas que necesitan de atención de otros. Por eso las residencias han cambiado también. Y cuando yo empecé a ser inspector, ibas a residencias que te decían, aquí hacemos baile todos los sábados. Aquí las señoras hacen una cosa que yo no lo he visto, después no se voy a preguntar de este tema y se me olvida, me lo recuerdas, ¿eh? Muchas residencias de cuando hace 30 años, cuando yo era inspector, las Sí. señoras hacían vestidos de papel. Y yo Ah, decía, sí. ¿y por qué de papel? Y dice, hombre, porque la tela es cara. Pero, Claro. y como muchas eran manitas y tal, compraban papeles de diferentes tipos, Sí, sí, hacían sí. patrones, cosían y hacían. Exacto. Incluso le servía ya aquel papel para hacer un patrón y luego ya coser con la Correcto. ropa. Sí, sí, Mm. señor. Y había muchas residencias que hacían excursiones. Y Sí. decían, no, ahora yo iba a visitar una residencia, no, hoy no están, es que se han ido de visita al puerto. Y Sí, dices, sí, ajá. sí. Entonces, cuando ibas a una residencia, si dicen que 4 no están, es posible que 3 estén en el hospital. Pero que se hayan ido a hacer una excursión al puerto, o aquí en Barcelona, que se iban a Montserrat, o que en Madrid quizás iban un día y cogían un autocar y se iban a la sierra, eso cada vez pasa menos. Que una residencia haga un baile semanal, cuando existe, es un baile de otro tipo. Ahora hay residencias que hacen una cosa que se llama bailes sentados, que es desde con las piernas y con los brazos hacen, pero hay mucha gente que no se Movimiento, puede. pero sentado, Correcto. claro. Entonces, claro, hemos visto un cambio muy importante que también ha ido un cambio con lo que hay dentro de la Pero residencia. este cambio es por la longevidad, ¿no? Porque se vive más. Es porque vivimos más, pero esos últimos años que hemos conseguido robarle a la muerte, a veces el precio que hemos pagado es la dependencia. Claro, Entonces, claro. claro, si consiguiésemos, ahora, hace 3 días fue el Día Internacional del Alzheimer. Sí. Hombre, si alguien tocase una varita mágica y dijese Oh, que se esto vaya sí. el Alzheimer y se vaya la demencia, es que de repente si a la gente se le disipa la niebla, Sería. hombre, es que quizá hay gente que, digamos, resucitaría. Sí, Porque sí. la vida que están teniendo ahora, que es vida y es valiosa, por supuesto, pero ellos la perciben de una forma que la percibirían de una forma totalmente diferente. Totalmente Pero diferente. lo que tenemos que entender es que las residencias de hace 30 años tenían menos personal que el que tienen ahora. Claro. La gente que vivía era diferente. Quizá siempre ha habido médico y enfermera, normalmente siempre ha habido Sí. contratado, pero es que a medida que las personas han visto aumentada su dependencia, las residencias también han cambiado. Es que tú ahora vas a una residencia y muchas tienen, algunas porque se les obliga, otras porque lo deciden las propias residencias. Médico y enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo, educador social, además de las gerocultoras, las auxiliares Sí. que están. Y al final, lo hemos dicho muchas veces, pero cuando vas a una residencia y casi todo el mundo que tiene un familiar en la residencia y se le pregunta, ¿cómo podría mejorar esta residencia? ¿Qué te dicen? Más personal. Siempre. Yo estoy seguro que todas Sí, las sí, residencias, sí, si sí. pudiesen tener más personal, seguro que no estarían tocándose las Claro. narices. Encontrarían cosas a hacer. Pero si tú miras cuánta gente trabaja en una residencia comparada con cuánta gente vive, y digo, todo el mundo que trabaja, también el cocinero, Sí, sí, también está, mantenimiento, que ¿no? no nos Pues manitas. al final trabaja casi una persona a jornada completa por cada 2 residentes. Claro. Esto es una cosa que normalmente, bueno, no se ve, y además que también hay otra cosa, que es que como todos queremos que sea mejor, todos querríamos más. Entonces, yo casi lo voy a dejar aquí porque solamente hago una reflexión final, que todos queremos cosas, pero a veces no sabemos lo que cuestan estas cosas y no sabemos si nosotros podemos pagarlas o si alguien puede pagarlas por nosotros. Yo una vez empecé a escribir, y escribí un artículo que lo tengo publicado, ¿cómo sería una residencia óptima para mí? Esa residencia óptima costaba 4.500 euros al mes.
Pero claro, después dije, ¿Quién yo la podría puede? pagar 4.500 Claro. al mes. Ahora pienso en mi madre, pero ya tengo casi 60 años. O sea, dentro de unos años tendría que... Tendrás que mirar también, Si yo claro, la claro. necesito, podría. Y ahora digo, hombre, yo creo que podría si me dicen que me voy a morir en 6 meses. Claro. Pero ¿y si vivo 4 años? Que esta es la Sí, gran sí, sí, pregunta. sí, sí. Entonces, aquí vienen las dos cosas. Lo fácil, pero tonto, es decir, hombre, empieza a ahorrar, ahorra cuando eres joven para pagarte la residencia. Digo, es fácil porque esto, mucha gente no es que no ahorre porque no le dé la gana, es porque Es tiene porque un no, salario que le no permite ahorrar pueden. y que cuando tienes hijos jóvenes y cuando tienes una serie de necesidades, pensar que tienes que ahorrar para la No. residencia no te entra en la Más no cabeza. lo ves que va a llegar. Pero los países que consideramos avanzados, y los que consideramos más avanzados, Suecia, Noruega, Finlandia, no es cada uno quien se paga la residencia. Lo pagamos entre todos a través de los impuestos y de la seguridad social. Igual que si ahora yo aquí digo que me duele el pecho y viene una ambulancia y me lleva al hospital y Sí. al final me hacen un triple bypass y después me recupero, no me van a venir, oiga, que No. estos son 100.000 euros, que quizá cuesta 100.000 euros, una Sí, operación de bypass, si que te han de no, ingresar ¿vale? seguro. ¿Pero por qué? Porque consideramos que entre todos tenemos que hacerlo. Claro. Entonces, Y, hace y 30 ya lo has años, pagado también. correcto, tú has pagado y encima eres solidario. Claro. Tú pagas pensando, quizá me pase a mí, y si a mí nunca me pasa, quizá te pase a ti o Claro le que pasa a sí. otra Sí, sí, persona, sí, sí, y, sí. y por eso vivimos en sociedad y hay que ser solidarios. Pero lo que sí que tenemos que pensar es que no podemos solamente decir, es que hace falta más personal. No, hay que poner números y hay que decir, señores, esto va a costar tanto dinero. Señores políticos, ¿qué nos ofrecen? ¿Cómo? ¿Vamos a ir a votar? Dígame cada uno lo Sí. que quiere. Y cúmplanlo. Bueno, eso de cúmplanlo ya es para, vamos, eso. Claro. Porque decirlo ya lo dicen. Sí, pero sería cúmplanlo porque dentro de 4 años volveremos a votar. Lo que pasa es que después nosotros nos olvidamos, ¿eh? Pero entonces yo lo dejaría aquí como reflexión. Es una cosa cara, Sí. pero vale entre todos. Y en inforesidencias, ¿sabes? Lo sabemos, porque Hombre. cada día entran 10 o 12.000 personas a inforesidencias. De ellas hay muchas que están buscando una residencia. Y hay muchas personas que nos dicen, yo busco una residencia así, así, así y así, y puedo pagar 1.200 euros. Y entonces, claro, en Inforesidencias es un portal, no llegamos a hablar directamente con todo el mundo que entra. Pero claro, dicen es que su pensión es de 900 y podríamos poner 300 euros más. Y entonces nosotros lo que le decimos a la gente es que con ese dinero no puede. Pero, y aquí entramos en la típica, es que no tiene más. Pero ¿cómo quiere que le den algo por 40 euros al día? Por 30 euros al día, ¿es usted qué espera recibir? No puede Entonces, yo creo que es un debate que hay que ir hablando, hay que ver la perspectiva del tiempo, cómo va cambiando, y dentro de un ratito vamos a hablar de esta perspectiva con alguien que es una testigo privilegiada de este Pues paso del tiempo. esperemos que esto que has dicho se estile y ahora vamos a escuchar No se estila de María Dolores Paredes.